Como platicábamos hace un momento, solo habíamos visto la fase natural y la fase de localización del texto, y entonces hoy nos corresponde las fases interpretativas y explicativas, de acuerdo a lo que es el análisis sociocrítico, ¿verdad? Vamos entonces a ver de qué se trata esta fase, cómo lo vamos a enfocar. En primer lugar, en esta fase interpretativa, vamos a observar el tipo de sociedad. Por eso hablábamos que esto es analizado desde el punto de vista sociocrítico. Vamos a observar el tipo de sociedad promovida o cuestionada en el texto. En el caso que estábamos analizando, vemos que hay la sociedad que se promueve en el texto es señalar, apuntar hacia esa sociedad que de alguna manera es racista, y que cuando se enteran que se iban a ir todos los afrodescendientes, que habían ellos mismos juntado dinero para lo que era crear su cohete e irse a Marte, porque estaban cansados del abuso, de la explotación, del maltrato, de la humillación. Entonces ellos deciden conformar su propio cohete y deciden irse, pero esto al blanco viene y le atemoriza, ¿verdad? Le atemoriza que se vayan, porque y entonces ¿quién va a hacer el trabajo pesado, el trabajo sucio, como le llaman en algunas ocasiones? Entonces eso es más que todo lo que le preocupa, pero todavía vamos a ver algo más, una preocupación todavía mayor en lo que es esta sociedad. Entonces, de alguna manera, vamos a observar ese tipo de sociedad racista. Por eso decía el compañero Juan, él no es racista. Sin embargo, entonces, definitivamente, él no es racista, pero está promoviendo esos valores racistas dentro de su texto. ¿Con qué motivo? Pues con el motivo de buscar una reflexión dentro de las personas, ¿verdad? Puede que esos valores que se promocionan solo vayan a incrementar el racismo en toda esa sociedad. Y digan, sí, nosotros seguimos pensando de esa manera, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a observar el tipo de sociedad que se promueve o que de alguna manera se interroga dentro del texto. Vamos a ver en esta fase interpretativa las implicaciones sociales, es decir, cuáles van a ser las consecuencias de ese hecho que se está dando. En este caso de las implicaciones sociales, ¿qué es lo que está pasando? Que toda la comunidad afrodescendiente decide que se va a ir. Y si ustedes buscan el texto, porque el cuento está, no, bueno, el cuento sí está completo. Ahora en PDF, pues todo el libro de las crónicas de Bradbury lo vamos encontrando en el internet, pues vamos encontrándolo por partes, por los derechos de autor. Pero el cuento lo podemos localizar, y cuando leemos el cuento, las descripciones, o sea, esa parte estética del autor para describirnos cómo se veía que se dejaban venir la cantidad, todos los afrodescendientes como un mar, como un río negro, dice el autor. Entonces ahí remarca, ¿verdad? Remarca y esas figuras estéticas que utiliza para decir cómo se veía que venía aquel torrente, como un mar, etcétera. Hace las comparaciones para denotar la multitud que pensaban irse. ¿Cuáles son esas implicaciones sociales? Es decir, ese hecho que se iba a dar, ¿en qué afectaba a la sociedad? Pues ya dijimos, la afectaba en el hecho de que se iban a quedar sin esa mano de obra. Incluso se da la amenaza, ¿verdad? No, no te puedes ir porque tenés un contrato. Pero la gente que va acompañando a ese chico le dice, no le hagas caso, tú te vas con nosotros. Incluso todos juntan el dinero y pagan una cantidad que él debía con tal de que él se fuera. Y sin embargo, al dueño eso no le importaba que le pagaran los $50, él simplemente no quería que se fuera,
porque no iba a tener quien le ayudara en todo el trabajo. Entonces, esas son las consecuencias, las consecuencias de ese hecho, esa migración de todos los afrodescendientes de alguna manera iba a afectar el sistema económico, como nos decía Abner, iba a afectar el sistema económico de la sociedad. Dentro de esta fase interpretativa y explicativa, entonces vamos a poder ver las distintas políticas ideológicas, o sea, las diferentes formas de pensar. Vamos a poder ver las políticas epistémicas, es decir, aquellas argumentaciones, aquellas justificaciones que van en búsqueda de la verdad. Aquellas políticas genéricas, es decir, a aquellos pensamientos que de alguna manera pueden incidir en los lectores. Se va a poder ver en esta fase interpretativa algunas políticas ecológicas, es decir, en algunos textos nosotros podemos observar cómo el autor se preocupa por el cuidado ambiental, por el cuidado del mundo. Vamos a poder observar también políticas étnico-culturales, como podemos ver acá en este cuento de Bradbury. También en esta fase vamos a ver el sistema de valores que avala o cuestiona el texto. Nosotros aquí, a través de esta, porque nosotros solo socializamos a alguien que nos dio a conocer el argumento del texto, pero de alguna manera ahí se va a cuestionar y se va a avalar el sistema de valores que se van a promover en el texto, ¿verdad? Entonces ahí, de alguna manera, ahí tanto hay valores como antivalores también, ¿verdad? Entonces en este texto nosotros podemos observar cómo, cómo la solidaridad es uno de los valores que se promueven en el momento que dicen, no, no te preocupes, nosotros juntamos entre todos los $50 y te pagamos. Es uno de los valores que se promueven en el texto y que es parte de esa fase interpretativa y explicativa. También la actitud y posición que promueve y reclama el texto de sus lectores. En esta fase vamos a estudiar también esa actitud que reclama también el texto de sus lectores para que se dé esa estética de la recepción y analiza de qué manera impacta en los lectores. Eso es lo que vamos a ver en esta fase interpretativa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en un texto como Don Quijote de la Mancha, nosotros podemos ver el impacto que ha tenido este texto en las distintas sociedades, al hecho que se siguen generando nuevos productos, tiras cómicas, caricaturas, etcétera, y él no pasa de moda. Entonces hay cierta actitud, cierta posición que se ha promovido a través del Quijote de la Mancha y que sus lectores de alguna manera mantienen esa cercanía con el texto, con algunas citas, etcétera. Todo esto también lo observamos o lo analizamos en la fase interpretativa y explicativa. Ahora, ¿cuáles son los aspectos para valorar la posición tanto estética, ética y política del texto? Hay 4 aspectos. Cuando decimos que vamos a valorar la posición estética, nos referimos en sí a la estructura del texto. Nosotros, cuando yo les decía, hay figuras que nosotros, cuando se refiere a los afrodescendientes, y dice, se dejaban venir como un mar negro, como un río, como un aquí, como un allá. Entonces, ahí estamos analizando parte de esa posición estética, la forma, la estructura, de qué manera se da el punto de vista, es decir, cómo participa el narrador, los personajes, etc. Esa es la parte de la posición estética y el uso de la palabra. Luego, la posición ética. La posición ética es cuando nosotros vamos a observar el compromiso que tiene el escritor, el compromiso que tiene el escritor con la sociedad. Y la posición política también es cuestionar, ¿verdad? Es nosotros analizar si dentro de este texto se está de acuerdo con el sistema relacionado con el Estado, con el sistema de organización social. En este caso podemos nosotros observar en Bradbury, ¿verdad?, que él no está de acuerdo con esa política que se maneja
en esa época en los Estados Unidos. Él no está de acuerdo con esa opresión porque de lo contrario no hubiera dado a conocer de esa manera carnavalesca lo que estaba sucediendo. Entonces, pero esos aspectos a valorar de posición estética, ética y política en el texto los vamos a ver a través de estos 4 aspectos. La sociedad y los valores promovidos por el texto. Las implicaciones sociales e ideológicas que se derivan de esos hechos. Las filias y las fobias promovidas o cuestionadas por el texto. La actitud, posición promovida, demandada, cuestionada por el texto en el lector. Vamos a explicar cada uno de ellos. Veamos el primer aspecto, que es la sociedad y valores promovidos por el texto, que es parte de esa fase explicativa e interpretativa. En primer lugar, definimos que todo texto, al ser una representación del mundo, pues nos va a mostrar una sociedad, y una sociedad con su sistema de valores. Entonces nos preguntamos qué tipo de sociedad es la que nos están presentando en el texto. Tenemos que analizar conforme vamos avanzando en la lectura qué tipo de sociedad nos está presentando el autor. Es una sociedad abierta, que admite todo tipo de pensamiento, de costumbres y de valores. Es una sociedad moderna, que va a la vanguardia con los cambios que se van dando en la ciencia y en la tecnología. Es una sociedad desarrollada, inclusiva, solidaria, equitativa, igualitaria, o es una sociedad indiferente. Es una sociedad respetuosa de las diferencias sexuales, respetuosa de las étnicas culturales. ¿Qué tipo de sociedad nos está presentando? O nos está presentando por el contrario, una sociedad cerrada, atrasada, exclusiva, racista, como lo vimos en el texto, discriminadora, como lo vimos también en el argumento que nos presentaron, o una sociedad conservadora o revolucionaria. Para eso nosotros tenemos que posicionarnos en los personajes, ¿verdad? Porque por un lado podríamos nosotros ver algunos personajes dentro de este cuento de Bradbury, algunos racistas, ¿saben? Y el autor en sí trata de esclarecer y dejarnos en evidencia el racismo. Pero también vemos dentro de todos los afrodescendientes una actitud revolucionaria, porque buscan el cambio. Y si no lo logran, entonces en ese ámbito, en ese contexto, se las ingeniaron para salir de él, ¿sí? Entonces deciden irse, no importa, incluso les dicen, sí, pero puede pasar esto y aquello, y se van, pero les dice que no les importa. Ustedes, hay alguien que quiere entrar, voy a dejar de compartir para dejarlo entrar, porque no sé cuántos serán, vamos a dejar de compartir un momentito. Bueno, ya la dejamos entrar. Bueno, por aquí estamos. Siempre relacionado con lo que es la sociedad y valores promovidos en el texto, siempre relacionado con este aspecto. Nos dice aquí además que el texto puede promover un sistema de valores específicos y estar a favor o en contra de luchas específicas o globales. Entonces ahí nosotros tenemos que analizar al momento de nosotros redactar nuestro informe. En esta ocasión pues será una forma muy rápida con lo que van a hacer en el podcast, pero yo les digo para procesos posteriores de análisis en lo que nos queda en este semestre, tenemos que saber argumentar y decir, por ejemplo, cómo este texto puede promover un sistema de valores específicos, y podemos decir si está a favor o en contra de luchas específicas o globales. En este caso sería nosotros de preguntarnos, ¿verdad?
cuál es la posición de Bradbury, por qué él está de alguna manera retratando el problema de los afrodescendientes. De alguna manera esto nos dice que él está comprometido en dar a conocer a través de la ficción, pero él está comprometido o se identifica de alguna manera con esa lucha de toda esta gente que fue marginada y martirizada también. Entonces, en el texto se puede promover, podemos ver si se promueve la igualdad, la exclusión, el respeto, la convivencia, la justicia, la democracia, entre otros, ¿verdad? Aquí nada más esa manera de ejemplo. El texto o la obra literaria, de manera explícita o implícitamente, puede abogar por valores de modernidad, ya sean coloniales, descoloniales o eurocentristas. Nada más a manera de conectarse con sus conocimientos previos. Recuérdense que lo que son los valores coloniales son aquellos que continúan oprimiendo o dando a conocer que, por ejemplo, en Latinoamérica, el pensamiento colonial es aquel en Latinoamérica donde al indígena se le considera necio, se le considera incivilizado, se le considera inferior, se le considera alguien al que se le dificulta el aprendizaje. Ese es el pensamiento colonial. Entonces, algunos libros pueden promover ese pensamiento colonial con relación, por ejemplo, al indígena, nada más a manera de ejemplo. Cuando se habla del afrodescendiente, se le considera Aragán, pese a que nos demostraron todo el trabajo que realizaron en el tiempo de la esclavitud. Y algunos dicen, sí, pero porque estaban forzados, si no les pegaban, si no aquí, si no allá, etcétera. Entonces, en este tipo de textos, el colonialismo, el pensamiento colonial nos sigue dando a conocer este tipo de ideas. Las ideas descoloniales, pues va a ser lo contrario, ¿verdad? El pensamiento descolonial es darle su lugar a los diferentes personajes, a las diferentes culturas, es ir en búsqueda de ese cambio, ¿verdad? Eso es lo que busca el pensamiento descolonial. Va a promover un cambio y va a promover de alguna manera un diálogo horizontal, es decir, va a promover justicia. Eso es lo que va a buscar ese pensamiento descolonial. Y con relación a lo que es el pensamiento eurocentrista, es esas ideas que se mantienen de que Europa es el eje principal o el motor de lo que ha sido la civilización y considerados como los promotores de lo que es el conocimiento, y que ellos siempre han estado a la vanguardia, que ellos siempre han ido es decir, se les considera una cultura universal y que por lo mismo todos los demás debemos seguirla. Eso es tener un pensamiento eurocentrista. Hace poco escuchaba a un escritor argentino y él decía, nosotros aquí en Argentina tendemos mucho a seguir los modelos europeos, y sin embargo conocí a una poeta que se llama Eunice Odio, que es centroamericana, y veo que en cambio los centroamericanos tienen todavía, tienen mayor identidad que nosotros acá en Sudamérica, o específicamente los argentinos. Es decir, que él se identificaba con los modelos europeos, pero que consideraba que en cambio en Centroamérica estaban pues más arraigados sus valores y su identidad. Creo que eso es una de las pocas cosas favorables que hemos escuchado o que he escuchado relacionado con Centroamérica, ya que Centroamérica, como sabemos, siempre ha sido invisibilizado ante los ojos del mundo, y es hasta con lo que es el surgimiento del boom
cuando el escritor latinoamericano es reconocido en todo Europa. Es hasta con el boom. Y nosotros a veces confundimos que es el boom, son todos los escritores que escribieron bajo el realismo mágico, pero no es así, porque hay algunos escritores que ellos no tienen nada que ver, como Mario Vargas Llosa. Él no escribió realismo mágico, ni Julio Cortázar, él no escribió tampoco, ni Borges. Ellos escribieron, Borges y Cortázar escribieron ficción, y lo que es Vargas Llosa escribió realismo puro. Quienes escribieron realismo mágico es, por ejemplo, Gabriel García Márquez, y sabemos que Miguel Ángel Asturias, ¿verdad?, está dentro de los grandes, también dentro de los canónicos. Pero el boom en sí, lo que representa es un movimiento comercial más que literario, porque es el momento en las que editoriales como Seix Barral de Europa, España, ellos vienen y vuelven sus ojos hacia los escritores latinoamericanos y se dan cuenta que ellos tienen una riqueza en la narrativa y comienzan a publicarlos y comienzan a tener grandes ventas. Entonces el boom, más que un movimiento literario, es un movimiento comercial, porque se comienzan ahí a promover ciertos valores con los que se identifican en Europa. Entonces, el pensamiento eurocentrista va a estar precisamente basado en hacernos creer que todo lo europeo tiene preeminencia, que es mucho más importante que lo que se da, porque a nosotros siempre nos han visto como países atrasados en todo el continente, a excepción, ¿verdad?, de algunos países de América Latina. El descolonialismo en sí lo que va a buscar es dar voz a quienes han sido silenciados, marginados o martirizados. Y eso también se puede promover dentro del texto literario a través de los valores. Entonces, en ese aspecto de análisis e interpretación del texto, tenemos que observar la sociedad y los valores promovidos en el texto, tomando en cuenta estos conceptos que acabo de explicar. En el otro aspecto, en las implicaciones sociales e ideológicas derivadas. Todo texto tiene implicaciones sociales e ideológicas, y es tarea del lector evidenciarlas. Al respecto, Solano y Ramírez nos dicen que las implicaciones pueden afectar a grupos sociales por su condición de clase, de género, de etnia o preferencias sexuales. Las implicaciones por cuestiones ideológicas, políticas, ecológicas, entre otras. Se refiere precisamente a algunos acontecimientos, como mencionaba al inicio, algunos acontecimientos que van a tener repercusión dentro de lo que va a ser la novela. Por ejemplo, si pensamos en el conflicto armado que se vivió en Guatemala, también que se vivió en El Salvador, entonces dio lugar a lo que es una literatura de posguerra que comienza a manifestar no solo las vivencias de los personajes que fueron protagónicos dentro de la guerra, sino comienza a mostrarnos a personajes que sufren las consecuencias de esa guerra. Y ahí comienzan a surgir entonces textos, por ejemplo, que nos hablan de las migraciones. ¿Por qué? Porque no se da una reivindicación de todas las personas que fueron víctimas de la guerra. Entonces comienzan a buscar salidas y se comienza a dar, como nosotros seguimos viendo en este momento en pleno siglo XXI, vamos viendo esas terribles migraciones y también toda la violencia, porque nos dice que, por ejemplo, toda esta gente que participó dentro de lo que fueron las guerras quedaron acostumbradas al manejo de armas, a la violencia, etcétera, y que se volvieron después, al no conseguir trabajo, en grupos que se mantienen al margen de la sociedad, es decir, en las maras, etcétera, que vienen siendo implicaciones sociales e ideológicas derivadas. A eso nos referimos con esto. Esas implicaciones sociales e ideológicas
nos conducen entonces a explicitar las implicaciones, se descubren los sesgos ideológicos del autor. Es decir, cuando nosotros logramos ver cuáles son las implicaciones o las consecuencias de un hecho determinado, la obra literaria nos muestra un hecho determinado y luego nosotros comenzamos a ver todas esas consecuencias, entonces comenzamos a descubrir los sesgos ideológicos del autor, es decir, si está a favor o si está en contra de lo que está sucediendo o de las consecuencias de ese hecho que está marcando. También esas implicaciones sociales e ideológicas nos llevan a identificar las debilidades y las fortalezas de los planteamientos con el mundo representado. Y eso lo vamos a hacer a través de los personajes, a través de los valores que tienen los personajes, las actitudes y las conductas. A manera de ejemplo, si la lógica que gobierna el texto es el patriarcado, la mujer es representada sumisa, conformista, víctima, resignada, orientada por poderes religiosos que justifican su conducta de subordinación ante el hombre. Entonces, otra, por ejemplo, es la novela romántica. Nos dice que la novela romántica sirvió de alguna manera para mantener a la mujer en ese rol de sumisión. ¿Sí? En cambio, si nosotros vemos una literatura con implicaciones ya feministas, vemos a una mujer que ella trabaja, vemos a una mujer que es participativa, etcétera. Entonces, las implicaciones sociales ideológicas nosotros las podemos ver dentro de lo que es la obra literaria. Existe una novela de un escritor nicaragüense que se llama Cosmapa. En esta novela hay dos personajes que tienen que ver con las implicaciones sociales e ideológicas. Hay un indígena y una mulata. Y entonces en la novela nos plantean que el indígena, a pesar de que lleva años de estar en contacto con el blanco, no ha aprendido ni a leer, ni a escribir, ni a rezar. Es decir, nos está diciendo que este niño no aprendió nada de ese contacto que tiene con los blancos. Pero nos dice en cambio que la niña, una mulata, ella en menos de 3 años aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió otros idiomas. Pero luego nos dicen, sí, pero ella es hija de una afrodescendiente y un alemán. Entonces ahí las implicaciones sociales e ideológicas que de nuevo nos marca el texto es que si es indígena, entonces se va creando, va fijando esa implicación de que el indígena le cuesta aprender. Y que únicamente la niña aprendió porque ella tiene descendencia alemana. Y que entonces ellos sí tienen facilidad para el acceso del conocimiento. Entonces esas son parte de las implicaciones sociales e ideológicas que nosotros podemos determinar, por ejemplo, en esa novela. También en la actualidad se están creando una serie de guiones para las películas, donde, por ejemplo, ya se ve muy normal la homosexualidad, ya se ve muy normal. Entonces, de alguna manera hay implicaciones sociales dentro de esos guiones. Incluso hay algunos guiones que son para las diferentes edades. Probablemente ustedes ya han visto la serie para niños Bebe Fin. Y en estos guiones de estos niñitos está uno de los personajes, King Kong, y es un niñito que tiene el pelo rosado. Y eso es para ir creando de alguna manera algunas implicaciones sociales e ideológicas, diciendo el color no tiene nada que ver con el género, con el sexo, no tiene nada que ver. Y entonces él es niño, pero tiene su pelo rosado.
ahí de alguna manera comienzan a trabajar con los colores, ya no la identificación siempre de que el color rosado es para las niñas, ahí el niño tiene el pelo rosado. Y luego cuando la mamá le dice que qué ropa se quiere poner, le muestra un celeste y un rosado y es el niño el que elige el color celeste, por ejemplo. Pero ahí comienza entonces a crearse, a ver el mundo representado a través de esas implicaciones sociales e ideológicas. Se comienza de alguna manera a influir a través de los valores, de las actitudes y de las conductas de los personajes, como decimos en esta diapositiva. Vamos ahora a lo que son las filias y las fobias derivadas. Todo texto posee o es responsable de su generación y enunciación. Es decir, el autor planea, organiza, selecciona, distribuye papeles, construye un portavoz, da vida a todas las voces posibles del universo. El autor es el responsable de la representación del mundo. Como hablábamos hace un momento de Bradbury, él es el responsable de crear toda esa trama, de darles un rol a cada uno de los personajes, de darle voz, en este caso, a los afrodescendientes y también darles voz a los blancos que no estaban de acuerdo con esa migración. Entonces, el autor es el responsable de representar ese mundo y su problemática, sus ideas, de las imágenes, de las palabras que utiliza para modelar la historia, sentimientos, opiniones. El autor lo va a hacer a través del narrador, cuando estamos hablando pues del género narrativo, a través del yo lírico, cuando se enfrenta, por ejemplo, al género lírico, a través del enunciador o expositor, a través de los ensayos, o en sí a través del nombre en sí del personaje, a través del diálogo en lo que es el teatro. A través de ellos él va a representar ese mundo con sus valores, con sus filias y sus fobias. Para definirles acá, vean, las filias vamos a definirlas como todo. Es lo contrario de la fobia. La fobia van a ser todos los miedos. Las filias es todo lo que produce amor, que le produce gusto, que le produce satisfacción. A veces la palabra filia se relaciona o la identifican mucho con aspectos negativos. Pero las filias en sí, las filias van a ser todo el amor, la búsqueda del gusto por las cosas, por las épocas, por los personajes, por una cantidad de situaciones. La filia es todo lo que nos gusta, todo lo que nos simpatiza, ¿sí? Y las fobias, todo lo que nos ocasiona miedo. Entonces, ¿dónde se ubica quien habla? Tenemos que pensar, ¿dónde se ubica quien habla? ¿Cuál es su tono? ¿Cuál es su posición ideológica? Son cuestionamientos que debemos hacernos cada vez que comenzamos la lectura de un texto y empezamos a adentrarnos dentro de lo que es el argumento. Entonces, mediante estas respuestas, ya sean simpatías o antipatías, acuerdos y desacuerdos, las filias y sus fobias sobre los personajes, sus acciones, sus ideas, es decir, la filia y la fobia la vamos a ver en los personajes y sus acciones, en sus ideas, en sus sentimientos, sus creencias, en sus costumbres. ¿Qué costumbres le provocan gusto y cuáles, por ejemplo, podría ser que no? Su retrato físico y moral, la posición ante la problemática. Valoraciones sobre el mundo. A eso nos conducen las filias y fobias. Para poder valorar el mundo, nosotros debemos observar cómo el autor define las formas de vestir, la comida, la higiene. Aquí les decía, por ejemplo, se me viene a la mente con lo que les comentaba hace un momento del estudiante que decía, a mí no me gustó la novela, porque en esa novela se retrata al indígena como alguien sucio,
como un piojoso, porque ahí la protagonista nos dice que tenía piojos, luego que toda la comunidad tenía piojos, que la protagonista de esta novela no sabía ni siquiera conocía un cepillo dental. Entonces eso chocó con la forma de pensar del estudiante. Y entonces ella me decía, pues yo pertenezco a tal comunidad y no es así. Entonces son valoraciones que se presentan a veces y las podemos ver a través de los personajes, los gustos y demás aspectos que conforman la cultura, el entorno y las condiciones de vida de los protagonistas. Los recursos retóricos y estilísticos. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros acá en esto? ¿Cómo vamos a descubrir esas filias y esas fobias en los recursos retóricos y estilísticos? A través del tono. A veces hay un tono prepotente, a veces hay un tono muy negativo, etcétera, agresivo en ocasiones, ¿verdad? La posición y la actitud del representador del mundo pueden llevar a identificarnos o distanciarnos de los proyectos éticos, estéticos, políticos, liberadores u opresivos. Es decir, toda esta parte estilística, todas estas valoraciones, las filias y las fobias pueden hacer que nosotros nos acerquemos a un proyecto, es decir, a una obra literaria, a un proyecto estético, a un proyecto político, a un proyecto liberador, que puede ser la función que tenga esa novela, o una función opresora, puede ser que se manifieste en ese texto. Todo eso es lo que puede hacer que nosotros nos acerquemos o nos alejemos de un texto. Esas son las filias y las fobias derivadas de un texto. Pero para identificarlas, como les digo, debemos ubicarnos con quién habla, cuál es su tono, cuál es su posición ideológica. Eso es lo principal para identificar las filias y fobias. Ahora, la actitud y posición promovida por el texto en el lector. Esto va a tener un efecto pragmático ejercido por el texto en el lector. ¿Qué quiere decir esto? Que esa actitud, esa posición que se va a promover en el texto, en la práctica, en la vida real, puede que ese texto acerque al lector o lo aleje, como estamos viendo. Esa actitud que se va a promover. Hay ocasiones en las que decimos, no, a mí me encanta este autor, y comenzamos a buscar todos los libros de ese autor, y a veces resulta que tal vez era ese nada más el único con el que nos identificamos, pero nosotros por alguna razón nos gustó por su actitud promovida en determinado libro, nos acercamos más a él y queremos saber más de ese autor. En esa relación del lector con el mundo representado, tenemos que observar el efecto y actitud que se promueve entonces en el texto por medio de los recursos discursivos. Cuando hablamos de recursos discursivos, recuérdese que entonces nos vamos a identificar esos párrafos donde encontramos diálogo, donde encontramos puramente narración, donde encontramos descripción, donde encontramos textos con ironía, textos carnavalizados, etcétera. Entonces, dentro de esos recursos discursivos se va a dar una conjugación del tono, de la actitud asumida por el narrador o por el enunciador del texto, con la posible posición de tono, actitud que asumirá el lector. Es decir, aquí se va a dar una contraposición de ese tono, esa actitud que pueda tener el narrador con ese tono y esa actitud, esa posición que pueda tener el lector. Entonces ahí se va a dar esa contraposición. El texto puede hacer que el lector se identifique con una causa y que usted diga, sí, me gusta lo que piensa, y comience a identificarse no solo con la causa, sino que cuando se identifica con la causa es porque usted se identificó también con el personaje y usted se identifica con él por sus actitudes, o se identifica con él por su condición social o por su condición económica, etcétera, todos los demás calificativos que apunto en esta diapositiva. Usted se identifica con ellos y entonces por eso usted comienza a aceptar la obra literaria como lector, pero ahí se contrapone lo que piensa, el tono,
tanto del autor como del lector. Entonces, aquí es donde en el lector se va a generar una posición crítica de la obra. Ya no nos quedamos únicamente en ese micronivel de la obra literaria, donde nosotros analizamos quiénes son los personajes, el tema, de dónde se llevaron a cabo las acciones, etcétera. Ese es parte del micronivel o de estructura. Y pasamos ya a lo que es un macronivel, que es donde nosotros ya realizamos una autocrítica. ¿Por qué? Porque se va a confrontar, usted va a decir, a mí me gusta, yo me identifico con ese tono, yo me identifico con esa causa. Entonces se da esa confrontación a través de todos esos aspectos de tono. Si el tono puede ser serio, puede ser grave, puede ser sagrado, puede ser cómico, puede ser burlesco, puede ser irónico, sarcástico, paródico o carnavalesco, que son términos que ya trabajamos en otra clase. Y la distancia entonces que se va a generar entre autor y lector puede ser muy cercana. Cuando nosotros buscamos y queremos saber más de él, incluso no queremos a veces que se termine el texto, puede ser lejana. Ah, sí, me gustó, pero recuerdo vagamente lo que dice su novela. Puede ser una distancia armónica, donde nos sentimos totalmente a gusto cuando leemos, o puede ser una distancia conflictiva, donde entramos en contraposición precisamente por el tono que puede tener o la posición del autor. También la actitud puede ser una actitud dentro del texto sumisa, rebelde, conformista, indiferente, de adhesión o de rechazo, y que se contrapone con esa actitud también del lector. Entonces, en esta relación del lector con el mundo representado, aquí lo importante es observar el tono y la actitud que tiene el narrador y luego entrar en confrontación. Eso a mí me gusta, no me gusta, por qué me gusta, por qué no me gusta, el tono, su actitud, etcétera, con quién me identifico, con quién no, etcétera. Esa relación es lo que va a generar una explicación y una reflexión crítica en el texto. La relación del autor y del lector con el mundo representado nos conduce entonces a manera de conclusión a una posición crítica, autocrítica, polémica o subversiva. A determinar el tono, ya mencionamos aquí todos los que existen. A establecer la distancia que hay entre autor y lector y a establecer la actitud que puede haber entre autor y lector. Esta fase explicativa lo que va a hacer es lo que les mencionaba hace un momento. Va a evitar quedarse con la descripción e interpretación del texto únicamente a un micronivel. Va a buscar la cohesión de la estructura textual con la estructura social. Es decir, no hacemos de menos la estructura textual, ¿verdad? Toda la conformación, toda la trama de lo que va a ser sus temas principales, secundarios, personajes principales, secundarios, el ámbito, el ambiente, las metas extraliterarias, etcétera. Todo lo que es parte de un análisis textual, o si fuera en la parte del género lírico, establecer el tipo de métrica, de rima, etcétera, pero luego dentro de esto también hay una enunciación del yo lírico, qué es lo que nos quiere decir ese yo lírico, o en lo que es el género dramático, qué nos está diciendo ese narrador a través de la voz de los personajes, a través de ese diálogo. Por supuesto que es parte de esa fase explicativa, pero en esta fase nos vamos a los aspectos de macro nivel que nos habla Van Dijk, y ese macro nivel es tomar en cuenta todos estos aspectos de la sociedad, es decir, todas esas actitudes, el tono, los valores, el mundo representado, los estereotipos que nos quieren en algunas formas implantar o que se quieren de alguna manera promover dentro del texto. Solano y Ramírez en su libro de análisis sociocrítico nos dice: nuestra propuesta pretende que leer valga la pena porque sirve para algo, para mejorar nuestra vida y la de los demás. Para eso nos sirve a nosotros la literatura, no únicamente
como se veía en sus inicios, como un entretenimiento, sino que ahora lo vemos como una forma de representar el mundo y cómo también ese mundo representado de alguna manera el autor, dependiendo de, de su punto de vista con la sociedad. Entonces, así, si él está de acuerdo con la conformación que se está dando en ese momento desde el punto de vista político, económico, cultural, eso va a ser lo que nos va a manifestar. Y si está en contra, si está en pugna, si está en busca de cambios, entonces también lo va a manifestar a través de su obra literaria. Les dejo acá mis referencias, vamos a dejar de compartir. Bien, creo que ahora a través de la explicación de esta fase interpretativa y explicativa, es decir, que ya no nos quedamos únicamente con contar qué pasó, ¿verdad? En otro tipo de análisis literario nos conformamos con que el estudiante conozca qué pasó, a quiénes les pasó, dónde pasó. En este tipo de análisis ya vamos a una estructura mucho más profunda. ¿Qué es lo que se está promoviendo a través del texto? El autor también promueve algunas ideas, puede promover algunos estereotipos, puede promover algunas filias y fobias dentro del texto. ¿Sí? Entonces, ¿algún comentario relacionado con la clase?